Hola, hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos una vez más a nuestro rinconcito en YouTube. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, de verdad. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas bonitas y sobre todo, de esa energía positiva que tanto nos gusta compartir. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene especialmente emocionada, algo que he estado sintiendo y viviendo últimamente de una manera muy especial. Vamos a desgranar una frase que ha resonado con fuerza en mi corazón y que creo que a muchos de ustedes también les puede inspirar: la felicidad me sienta muy bien. Sí, así como lo escuchan. Y créanme, no es solo una frase bonita, es una sensación, una transformación, un estado de ánimo que se refleja en todo. Imagínense por un momento, ustedes van caminando por la calle, o están en una reunión con amigos, o simplemente se miran al espejo y de repente sienten esa chispa, esa luz interior que parece irradiar hacia afuera. Esa es la sensación de la que vamos a hablar hoy. Esa sensación de que algo en tu vida ha encajado de una manera tan perfecta, tan armoniosa, que te sientes invencible, pero de una forma serena, radiante. Es como si te hubieras puesto tu traje favorito, pero en lugar de tela, estuviera hecho de pura alegría. Y no es algo fugaz, no es un pico de emoción que se desvanece rápido. Es algo más profundo, más arraigado, algo que se siente y se ve. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan fascinante, quiero hacerles una invitación muy especial, como siempre. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse, que ven por aquí abajo. Y activen la campanita, porque así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas que nos nutren el alma y nos inspiran a ser nuestra mejor versión. Son parte fundamental de esta comunidad y me encanta tenerlos aquí. Ahora sí, volvamos a esta idea de que la felicidad me sienta muy bien. ¿Qué significa realmente que la felicidad te siente bien? Para mí, va mucho más allá de simplemente estar sonriendo todo el tiempo. Es un estado de bienestar integral, donde tu mente, tu cuerpo y tu espíritu están en sintonía. Es cuando dejas de luchar contra ti mismo, contra las circunstancias, y empiezas a fluir con la vida. Es como si te quitaras un peso de encima, un peso que ni siquiera sabías que llevabas. Y este sentimiento, esta aceptación de que la felicidad te sienta bien, a menudo viene después de un proceso. No aparece de la nada, como un regalo mágico. Suele ser el resultado de decisiones conscientes, de cultivar hábitos positivos, de aprender a gestionar nuestras emociones, de rodearnos de personas que nos aportan luz y de, sobre todo, aprendernos a querer y aceptar tal y como somos. Es un trabajo interno, sí, pero los frutos que recogemos son inmensos. Pensemos en los pequeños detalles que, cuando estamos en este estado de plenitud, cobran un significado diferente. El sol que entra por la ventana por la mañana ya no es solo luz, es una caricia. El café de la tarde no es solo una bebida, es un momento de pausa y disfrute. Una conversación con un amigo no es solo un intercambio de palabras, es una conexión profunda. Todo adquiere un tinte más brillante, más significativo. Es como si hubiéramos pasado de ver el mundo en blanco y negro a verlo en glorioso technicolor. Y esta transformación no es solo interna. Cuando uno está feliz, cuando uno se siente bien consigo mismo, eso se nota. Se nota en la forma en que te mueves, en la energía que transmites, en la forma en que interactúas con los demás. La gente se siente atraída por esa luz, por esa positividad. Es un efecto dominó. Tu propia felicidad puede inspirar a otros a buscar la suya. Y eso, amigos míos, es algo maravilloso. Cuando digo que la felicidad me sienta muy bien, también estoy reconociendo que he pasado por momentos en los que no ha sido así. Y creo que esa es una parte importante de este viaje. La vida nos pone pruebas, nos enfrenta a desafíos que nos hacen dudar, nos hacen sentir que la felicidad está lejos, inalcanzable. Pero es precisamente en esos momentos cuando aprendemos, cuando crecemos. Y cuando finalmente logramos superar esos obstáculos y volvemos a encontrar ese estado de alegría, es cuando esa felicidad se siente aún más preciada, aún más merecida. Es como después de una tormenta, cuando sale el sol y el aire se siente tan limpio y fresco, y aprecias esa calma de una manera mucho más intensa. ¿Y cómo cultivamos esta felicidad que nos sienta tan bien? Aquí es donde entra la acción, la práctica. No se trata solo de desearla, sino de crear las condiciones para que florezca. Para empezar, la autorreflexión es clave.
Dedicar tiempo a entendernos, a identificar qué nos hace verdaderamente felices, qué nos resta energía, qué nos nutre. A veces la felicidad está en cosas muy sencillas que pasamos por alto por estar siempre corriendo o pensando en lo grande. Otro aspecto fundamental es la gratitud. Ser conscientes de las cosas buenas que tenemos, por pequeñas que sean. Agradecer por la salud, por las personas que nos quieren, por las oportunidades, incluso por los aprendizajes difíciles. La gratitud cambia nuestra perspectiva radicalmente. Nos ayuda a enfocarnos en lo positivo, en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Y cuando practicas la gratitud, te das cuenta de cuántas bendiciones ya tienes en tu vida, y eso, créanme, sienta muy bien. Y no podemos olvidar la importancia del autocuidado. Mimar nuestro cuerpo y nuestra mente. Dormir lo suficiente, comer de forma saludable, hacer ejercicio, dedicar tiempo a nuestros hobbies, a aquello que nos apasiona. Cuando nos cuidamos, nos estamos diciendo a nosotros mismos que nos valoramos, que somos importantes. Y ese mensaje interno es un pilar fundamental para que la felicidad se asiente en nosotros. También es vital rodearnos de gente que nos sume, gente que nos inspire, que nos apoye, que nos haga reír. Esas amistades que son como un bálsamo para el alma, esas personas que te entienden sin necesidad de muchas palabras. Y por otro lado, aprender a poner límites sanos con aquellas personas o situaciones que nos drenan energía. Es un acto de amor propio y cuando te amas a ti mismo, la felicidad empieza a echar raíces profundas. La capacidad de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos, es otra de las grandes aliadas de la felicidad. Guardar rencor es como llevar una mochila pesada llena de piedras. Cuando soltamos ese peso, liberamos espacio para la alegría. Perdonar no significa olvidar, sino liberarse del dolor que nos ata. Y esa liberación, amigos, es increíblemente liberadora y sienta muy, muy bien. Y pensemos en la importancia de vivir el presente. A menudo nuestra mente se pierde en el pasado, lamentando errores, o se adelanta al futuro, preocupándose por lo que vendrá. Pero la vida, la verdadera vida, ocurre en este preciso instante. Practicar la atención plena, el mindfulness, nos ayuda a anclarnos en el aquí y ahora, a disfrutar de cada momento, a saborear las pequeñas alegrías que se presentan. Y cuando te enfocas en el presente, te das cuenta de cuántas maravillas están ocurriendo justo delante de tus ojos. La felicidad, amigos, es también un viaje de autodescubrimiento constante. Es aprender a bailar con la vida, a aceptar sus ritmos, a disfrutar de las curvas y los desvíos. Es entender que no todo tiene que ser perfecto para ser feliz. La imperfección, de hecho, es lo que nos hace humanos, lo que nos da carácter, lo que nos enseña y nos hace únicos. Y cuando abrazamos nuestras imperfecciones, cuando nos permitimos ser vulnerables, es cuando la autenticidad florece y con ella, una felicidad genuina y duradera. Así que cuando digo que la felicidad me sienta muy bien, estoy celebrando este estado de gracia, este equilibrio que he trabajado por alcanzar. Estoy reconociendo que he aprendido a valorarla, a nutrirla, a protegerla. Es como una planta que con el cuidado adecuado, florece y llena de color y aroma nuestro entorno. Y esa planta, esa felicidad, es algo que todos podemos cultivar dentro de nosotros mismos. Para resumir un poco lo que hemos estado conversando hoy, hemos explorado la idea de que la felicidad no es solo un sentimiento pasajero, sino un estado de bienestar integral que se manifiesta en nuestra energía, en nuestra forma de interactuar con el mundo y sobre todo, en nuestra propia percepción de la vida. Hemos hablado de cómo este estado de plenitud se cultiva a través de la autorreflexión, la gratitud, el autocuidado, las relaciones saludables, el perdón y la capacidad de vivir en el presente. Y hemos entendido que abrazar nuestras imperfecciones es fundamental para alcanzar una felicidad auténtica. Espero de corazón que esta conversación les haya inspirado, les haya dado algunas ideas para reflexionar y, sobre todo, les haya recordado la importancia de priorizar su propia felicidad. Porque al final del día, cuando uno está feliz, cuando uno se siente bien consigo mismo, esa es la mejor versión de nosotros que podemos ofrecer al mundo. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que estamos construyendo algo bonito juntos. Ahora, me encantaría leer sus pensamientos. ¿Qué significa para ustedes que la felicidad les siente bien? ¿Qué prácticas les ayudan a cultivar esa alegría en sus vidas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber de ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta,
que nos ayuda un montón a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que pueda necesitar un poquito de inspiración hoy. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Les mando un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.